Ok, buenos días. Nosotros somos el equipo conformado por Jair y su servidor Adrián. En este caso vamos a exponer acerca de los tópicos o los elementos más importantes de la violencia de género, contra las mujeres y asimismo los retos que representa la igualdad y la inclusión en nuestra sociedad. Y pues vamos a destacar varios aspectos de cómo se encuentra la situación aquí en nuestro país, en México, que los irá exponiendo mi compañero Yair, mientras que yo voy a mencionar los primeros puntos. Para eso entonces encontramos que los elementos de la violencia de género son cinco. Principalmente tenemos la desigualdad estructural, que este se refiere a que generalmente, vaya, hay una sistematización de la sociedad que estructura o condiciona a las mujeres a estar siempre ocupando ciertos roles, y por ello es que se discrimina o se deja de lado a las mujeres para participar en ciertas áreas, ya sean en el del aspecto económico, en el aspecto familiar o en el aspecto laboral, reservadas tradicionalmente para hombres. Entonces, ya se tiene de antemano que en nuestra sociedad hay esta estructura que las condiciona o limita a estar reservadas para ciertas áreas o que se desempeñen en ciertas áreas. También tenemos la violencia física, la psicológica y la sexual, que es lo que más se hace notar de estos casos de las desigualdad de género, que respecto a la violencia. Tenemos varios casos y particularmente, mejor dicho, lamentablemente, México es uno de los países que más sufre de estas condiciones, en que ya hay una tradición, por así decirlo, o está arraigada esta cultura de la violencia, en el que generalmente se recurre al extremo de agredir, de las agresiones físicas, y pues también tenemos ahora lo que más se destaca, las agresiones sexuales, que desde el 2017, cuando empezaron los movimientos, esta nueva ola del feminismo, pues se destaca sobre todo la violencia sexual que se han estado sufriendo las mujeres, y pues no solamente también las mujeres, sino también cualquier otra minoría o parte del colectivo LGBT, pero en este caso el de las mujeres pues sí es un caso más a resaltar, más que nada porque aquí en nuestro país, en México, como lo vuelvo a decir, es donde vaya lo que más se repite respecto a estas situaciones, la violencia física y la violencia sexual. Y llevándonos por el mismo hilo, también tenemos el tercer elemento, que son los feminicidios. Más en este caso, muy recientemente, debido a los tipos de casos de violencia contra las mujeres, se tipifica en los códigos penales de nuestro país el delito del feminicidio. ¿Por qué? Porque se identifican que hay ciertos rasgos, hay varios aspectos muy específicos sobre cómo se cometían los delitos o qué razones había para cometer el delito de homicidio, pero en este caso exclusivamente contra las mujeres. ¿Por qué? Por razón de género, solamente por ser mujeres empezaron a detectar que había estos crímenes, casi casi que crímenes de odio contra ellas, solamente por ser mujeres, y entonces se tipifica y se empieza a estudiar más este ámbito, y así es como nace pues este término del feminicidio. Y pues es de lo más estudiado actualmente, pues se plantea mucho la idea de que siempre ha existido este tipo de delito, pero hasta ahora que tenemos más conciencia, más estudio de esta situación, es que podemos analizarlo de esta manera. Vaya, como se dice, se analiza desde una perspectiva de género o de igualdad. Y el cuarto punto o cuarto elemento es la cultura de la impunidad. Muchas veces los casos de violencia de género no son denunciados o no son tratadas de manera adecuada por las autoridades, lo que refuerza la idea de estos crímenes no tienen consecuencias para los perpetradores. Muchas veces, más que nada también aquí en México, ponle que no todas los casos de violencia de género, sino también podemos irnos a casos de robos menores, asaltos o cualquier otra delito menor. Se puede considerar como que siempre se considera, mejor dicho, que no va a haber consecuencias. Ya está esta cultura arraigada de que pues no estoy haciendo nada malo, pero en estos casos ya las tendencias de violencia van aumentando entre un porcentaje mayor de creer que no se va a tener ninguna represalia, o que las represalias van a ser las mínimas contra ellos, contra los perpetradores, se va aumentando, se va haciendo una bola de nieve en que esta violencia y esta tendencia
hacer actos delictivos, y en este caso de violencia de género, se sigue pensando o no se tiene este conocimiento como tal de que vaya a haber una consecuencia solamente por estos delitos. Porque o sea, como el feminicidio viene del homicidio, vaya, se deriva que quizás se vaya a tomar en cuenta como un homicidio y todo esto, y pero no, la razón, al final las consecuencias van a ser muy claras, tal y como lo diga la ley, que es la que se mantiene constantemente actualizándose para poder abarcar todas las penas o todos los castigos que se puedan hacer para remendar el daño, porque el daño de un homicidio no es el mismo que el de un feminicidio. Precisamente para eso se viene el estudio, como había mencionado, de lo del feminicidio, y pues más que nada para combatir esta creencia de que no va a tener consecuencias o que las consecuencias van a ser iguales como cualquier otro acto violento que sucede en nuestro país. Y por último de los elementos tenemos la normalización de la violencia, que es un tema que estuve mencionando hace poquito en estos últimos tópicos, que es que en muchos contextos culturales de nuestro país, la violencia de género se ha normalizado a través de prácticas como los estereotipos de género, las normas sociales, que legitiman el control sobre las mujeres y a la falta de educación sobre los derechos humanos y la equidad de género. Vuelvo a lo mismo, por esta creencia o ignorancia también, falta de estos conocimientos de lo que es los derechos humanos, la igualdad, la equidad, es que encontramos podría decirse ya, pues sí, una tradición, una cultura, una normalización de no ver a la ley, sino ver a nuestros propios impulsos que generalmente tienden a la violencia, tienden a hacer actos raquíticos que nos dicen, pues hay que usar la violencia o hay que usar nuestras propias manos para hacernos valer lo que nosotros creamos justos. Y no me refiero tanto a un sentido de justicia, sino a un sentido de qué quiero yo, según mis impulsos, según mis intereses, hacer con la otra persona, independientemente de que los derechos humanos nos digan que no existe, no se deben de hacer tratos tortuosos, ni inhumanos, ni degradantes. Pero al no tener estos conocimientos o no estar al alcance de una población, de una gran parte de la población, o directamente que sientan un desinterés por estos temas, genera que al final estas prácticas violentas, degradantes, o abusivas se sigan perpetuando en nuestra sociedad. Luego tenemos los retos de la igualdad. ¿Cómo podemos llegar a la igualdad? Primero hay que poder resolver estos retos, que son 7, o al menos aquí nosotros, entre yo y mi compañero, pudimos identificar 7 elementos, que serían las brechas salariales y económicas, que esta se refiere a las diferencias que hay entre los salarios en el campo laboral entre hombres y mujeres, en el que incluso aunque se desempeñen los mismos roles, se siguen viendo una diferencia en el salario que perciben. Supuestamente algunos lo justifican con que las labores son diferentes, pero como digo, generalmente se ve cuando se desempeñan los mismos roles, los mismos puestos, hay una diferencia, sigue existiendo una diferencia que parecería injustificada. También tenemos el acceso limitado a la educación y oportunidades, que va de la mano con lo de la normalización de la violencia. Generalmente en muchas partes, por aspectos culturales o sociales, la educación también está limitada hacia las mujeres, porque no se considera que sea algo indispensable para ellas, sino que se les ve directamente como que están diseñadas o que han nacido para otras labores domésticas, de índole doméstico. Entonces la educación se puede llegar a prescindir de ella en estos entornos más limitados, menos urbanos, precisamente por eso, por un aspecto social y un aspecto cultural en el que se les limita la educación. También tenemos la discriminación sistémica, la volvemos a mencionar, que es cuando la propia sociedad está estructurada de manera que la mujer siempre se vea impedida o se le vea no se le vea tanto valor como se le ve el valor de un hombre. Entonces, las leyes
o las estructuras institucionales están diseñadas para no tomar en cuenta a las mujeres. También tenemos la participación política y liderazgo, en que generalmente a las mujeres tampoco se les ve este rol de líder, ni de la participación política ni gubernamental. Simplemente no se les llega a tomar en cuenta como que podrían ser igual de una figura igual de importante como un hombre en la política, y entonces existe esta discriminación en cuanto en el aspecto gubernamental, de que acaso una mujer podría ser una buen líder, pues directamente las estructuras sociales o lo que se le dice el machismo nos dice que no lo son, pero pues esto es una razón injustificada. No hay realmente evidencia o algún indicio de que nos pueda decir que eso es incorrecto. Entonces, aquí es donde encontramos esta discriminación sistémica. También tenemos la interseccionalidad, que este es una forma en que por diversas razones, que son las de género, las de raza, la clase, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra de estas interacciones, terminan por amplificar las desigualdades, en el que la igualdad ya no puede alcanzarse sin una comprensión completa de estos factores que se interseccionan, es decir, que conviven junto a ellos, porque se puede llegar también a la igualdad entre hombres y mujeres, pero no hay igualdad si uno de ellos dos está discapacitado. Entonces, hay otros aspectos de la desigualdad, otras condiciones, como son las que mencioné, que nos pueden generar esta situación de desigualdad, y para ello es necesario arreglar o combatir estos elementos para poder ahora sí alcanzar la igualdad. También tenemos los estereotipos de género, que pues como lo dice, estos estereotipos son figuras ideales o imágenes que se tienen de ambos sexos, de hombres y mujeres, y más actualmente también de qué imagen presentan a aquellos que son parte de la comunidad LGBT. Estos estereotipos se basan en generalidades o en ideas generales de cómo deberían de comportarse, cómo se comportan, qué actitudes tienen, y generalmente siempre tienden hacia el odio, siempre tienden hacia la ridiculización o a la minusvalorización de estas figuras que son representadas a través de los estereotipos. Y también encontramos que actualmente, generalmente en Internet, hay una tendencia muy generalizada hacia reforzar estos estereotipos entre las generaciones actuales, en contraste con las generaciones pasadas, que pareciera ser que tienen algunos ideales distintos o tienen unos ideales que se van haciendo más ambiguos, pero pues es importante como quiera seguir combatiendo contra estos estereotipos para no reforzarlos. Y ahora nuestro compañero Jair va a exponer acerca de cómo está la situación en México respecto en violencia de género, para pues ir viendo cómo se encuentra la situación de nuestro país en estos aspectos. Bueno, la situación de violencia de género en México es crítica, la verdad, y ha sido un objeto reciente de atención tanto nacional como internacional. Bueno, a lo largo de 2024 se ha reportado que 7 de cada 10 mujeres en el país ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, incluyendo violencia física, emocional y sexual. Esto nos menciona la gravedad del problema que se manifiesta en un contexto de altas tasas de impunidad. Uno de los aspectos más preocupantes es el feminicidio. En 2023 se registraron más de 800 feminicidios, lo que ha llevado a la indignación social y a demandas urgentes para reforzar las políticas de prevención y justicia. Muchos de estos casos son brutalmente violentos y a menudo se quedan sin resolver, lo que alimenta un ciclo de miedo e inseguridad para las mujeres y para sus familias. La falta de denuncias es un obstáculo importante en la lucha contra la violencia de género. Muchas mujeres pues no reportan los abusos por temor a la revictimización,
a la percepción de que sus denuncias no serán tomadas en serio o por desconocer cómo acceder a los recursos de apoyo disponibles. Además, los entornos comunitarios suelen ser de los más peligrosos, pero también los menos propensos a reportar incidentes de violencia. Bueno, a pesar de las políticas y programas implementados por el gobierno, que incluyen la creación de instancias especializadas y el fortalecimiento de la legislación en materia de violencia de género, la realidad es que los desafíos persisten. Se requiere una mayor coordinación entre las distintas instituciones y un cambio cultural que promueva una mayor sensibilidad hacia las problemáticas de género. O sea, resumiendo, para erradicar la violencia de género en México es fundamental no solo implementar políticas efectivas, sino también transformar la sociedad en su conjunto para asegurar que todas las mujeres puedan vivir libres de miedo y violencia. Y bueno, también voy a mencionar algunos casos de violencia de género que fueron muy conocidos aquí en México y bueno, también hablar de estos casos, este, pues muestra la realidad de la violencia de género en México, que pues sigue siendo un tema pues devastador. Y primero quiero hablar del caso de María José en 2024. Bueno, este fue un feminicidio que sacudió a la Ciudad de México. María José fue asesinada y la investigación, llevó a la captura de un presunto asesino serial. Este caso expuso una vez más la crudeza de la violencia que muchas mujeres se enfrentan diariamente. Otro caso que a lo mejor sí muchos recordarán es el de Devani Escobar, una joven de 18 años que desapareció en Nuevo León en 2022. Su cuerpo fue encontrado en una cisterna después de semanas de búsqueda. Este caso generó un enorme debate sobre cómo las autoridades manejan las desapariciones de mujeres y la falta de respuesta rápida que muchas veces ocurre. Y pues a día de hoy sigue siendo un caso que yo creo que ni las autoridades saben muy bien qué fue lo que ocurrió verdaderamente, o sea, cómo fue que esta Devani murió, porque según recuerdo habían realizado varias autopsias y este, en todas mencionaron este, una muerte, o sea, distinta. Y bueno, finalmente quiero hablar del caso de Ingrid Escamilla en 2020. Este fue uno de los más impactantes, no solo por el feminicidio en sí, sino por la revictimización que sufrió cuando las imágenes de su cuerpo fueron filtradas a medios y redes sociales. Este evento encendió la conversación sobre la ética en la cobertura mediática de estos crímenes. Y bueno, cada uno de estos casos refleja la urgencia de combatir la violencia de género y de mejorar las políticas de protección para las mujeres en México. Y bueno, yo como o sea, a manera de conclusión, yo siento que la violencia de género en México sigue siendo un problema grave y muy urgente que afecta a millones de mujeres. Y a pesar de los avances legislativos y y los esfuerzos institucionales, persisten grandes obstáculos como la falta de denuncias y la impunidad en casos como el feminicidio. Aunque existen refugios y apoyo para las víctimas, se requiere un cambio más profundo en la cultura y la justicia para erradicar realmente la violencia. México necesita no solo más políticas efectivas, sino también un compromiso social que garantice una vida libre de violencia para todas las mujeres. Y con esto habríamos terminado aquí nuestra exposición respecto a los elementos de la violencia de género contra las mujeres y los retos de la igualdad. Y ya con esto nos despedimos.